Somos evangélicos y somos pentecostales. Y pentecostal deriva de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía, pero tiene que ver con un hecho histórico del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Hoy Dios está en nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y está a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dios en nosotros. Dios en nosotros. Digan conmigo, Dios en nosotros. A través del Espíritu Santo. Ese hecho extraordinario se da a partir de Hechos capítulo 2. Qué maravilloso es saber todo esto. Vamos a compartir ahora 1 Samuel capítulo 15. Dice la Biblia, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Yur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.
Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volviéndose Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. El texto termina con el rey de Amalec muerto. Este pasaje puede ser controversial para nosotros en la medida en que se plantea el sermón como lo planteo hoy para compartirlo con ustedes, porque vamos a ver la segunda parte de esta temática, arte de la guerra, y se supone que vamos a ver principios de victoria. Y en la medida en que leemos Primera de Samuel 13, vemos que Samuel envía a Saúl a la guerra, Saúl va a la guerra y regresa victorioso. Entonces de repente vemos que Saúl tiene éxito en la guerra, pero nosotros compartimos aspectos negativos de la vida de Saúl que no deberíamos imitar. Y encontramos los secretos de victoria en la vida de Saúl, pero no en las acciones concretas de Saúl, sino en lo que no debería haber hecho Saúl. Entonces ahí puede que para nosotros resulte contradictorio. Pero entonces, ¿dónde está el sentido? Si no tenemos que hacer lo que Saúl hizo, pero Saúl fue a la guerra y venció. Y termina el capítulo 14 diciéndonos que Saúl derrotó a los filisteos siempre. Mientras gobernó Israel, siempre tuvo duelos con los filisteos y siempre los venció. Vemos que dice la palabra de Dios que Saúl enfrentó a todos los enemigos más peligrosos de la época, como los amonitas, los moabitas, ¿no? Los amalecitas, incluyendo ahora, los hititas, y siempre los derrotó. Y mantuvo el orden en Israel gracias a que sus batallas tuvieron éxito. Entonces, ahí puede resultarles a ustedes un poco contradictorio. Entonces, ¿cómo es que yo no tengo que hacer lo que Saúl hizo si en definitiva Saúl fue a la guerra y fue un exitoso? Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta, y esta es una enseñanza para nosotros, es que nosotros tenemos que ver la vida con una proyección hacia el final. No con una proyección a corto plazo, a cómo me va hoy, a cómo me va esta semana, a cómo me va este mes o a cómo me va este año, sino a cómo termina mi vida. ¿Me explico? Porque muchas veces nuestra visión no está puesta en el final de nuestra vida. Ayer hablábamos con los chicos de la salada sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, y se creó una charla súper interesante donde todos los chicos hablaban, opinaban, y hablábamos acerca de que cómo comienza un matrimonio es muy importante, pero no es solo importante el comienzo, sino el final. Entonces, muchas veces, muchas parejas comienzan bien. Es más, hay muchas parejas de la farándula encantadoras. Ay, yo quería que Mariano Martínez realmente no solo sea pareja de ficción de Lali Espósito. Ay, yo los quería ver juntos. Siempre. Ese fue mi sueño. Gracias, Señor. Qué bueno que sos. Ay, qué linda pareja, qué lindo. Y de repente son parejas encantadoras, hermosas en la ficción, en la vida aparentemente real. ¿Pero cuánto dura? 3 semanas, 2 meses, 3 meses. Entonces, no es solo importante el comienzo, el día a día, sino el final. Y en nuestra vida como cristiano, no es importante solo lo que yo haga hoy. No es importante solo lo que yo viva este mes de abril, que ya culmina en una semana, o el mes de mayo, sino cómo transcurra mi vida y cómo termine el final de mis días.
nadie lo piensa. Porque muchas veces solo pensamos en el momento. Que no me falte el pan, que no me falte la comida, que no me falte lo elemental para cada día. Cuando llega julio, primer mes del segundo semestre, entra agosto, empieza septiembre, cambia un poquito el clima, ya empezamos a pensar en el verano. Las vacaciones. Algunos comienzan a hacer ahorros, otros les agarra el apuro recién en diciembre, noviembre. Pero entonces, mucho como que todo está puesto en las vacaciones, todas las energías están puestas en las vacaciones, todo está puesto en las vacaciones. Pasaron las vacaciones, otro año pedorro más. Y bueno, hay que darle para adelante, hay que ponerle gana y bueno, a trabajar, las clases, los útiles. Comienza otro año engorroso, ¿no? De muchas tareas, de muchas responsabilidades, y bueno, hay que meterle ganas, hay que meterle ganas. Y bueno, si Dios quiere este año cambio la batata que tengo. Si puedo, Dios mediante, si el Señor me ayuda. Primero Dios, dice el colombiano. ¿Y qué te parece si no, este año no cambiamos la casa? Y dale, y bueno, y de repente hay metas, ¿no? A corto plazo, mediano plazo. En lo que tiene que ver con compromisos ministeriales, lo que llamamos vida espiritual muchas veces, y me gustaría servir a Dios, crecer, terminar el IET, prepararme, capacitarme, servir al Señor, predicar, ser evangelista, ser misionero, concretar aquellos sueños, pero a veces como que nuestra visión siempre está enfocada en el éxito, está enfocada en aquello que es mi meta a corto plazo, a mediano plazo y en el éxito que puedan tener aquellos proyectos que yo tengo de aquí a un mes, a 3 meses, 6 meses, un año, tal vez. Muchas veces no pensamos más allá porque a veces el tiempo pasa tan rápido y los objetivos que tenemos a corto plazo son muy importantes para nosotros. Y a veces entramos en esa presión social exitista, ¿no? Del consumismo, que de alguna forma nos moviliza, nos presiona, nos empuja. El apóstol Juan lo llama la vanagloria de la vida. La necesidad de tener que mostrar algo. Algo que de alguna manera me ponga en la competencia social. Yo pinté mi casa, yo la cambié. Yo estreno zapatos nuevos. El domingo lo estreno yo. Es decir, hoy socialmente el ser humano tiene una presión permanente, donde muchas veces somos forzados, obligados, inconscientemente, a estar a la onda, a estar en la moda, a estar de acuerdo a las expectativas de los demás. El chico sufre mucha presión. Muchas veces cuando todos en la escuela tienen celulares y él no tiene. Cuando todos tienen redes sociales a los 8, 10, 12 años y él no tiene ni siquiera celular, ni siquiera número de teléfono. Todos tienen Facebook, otras cuentas sociales, otras redes sociales, ¿no? Cuentas en otras redes sociales, ¿no? Entonces, muchas veces el niño ya es movilizado por la sociedad a estar a la altura de la época. ¿Cómo que todavía no tenés celular? Entonces lo primero que dice es, porque yo no quiero. Porque si dice, es que mi mamá no me deja o mi papá no me deja, todos los van a cargar. Entonces empieza a pensar, no, yo no quiero porque no quiero que mi vieja me ande molestando. ¿Dónde estás? ¿Por qué no venís? ¿Qué haces? Entonces ya esa excusa lo posiciona en esa competencia social que tiene en ese círculo pequeño que son sus compañeros de escuela, ¿no? Porque todos tienen celular, todos tienen WhatsApp, ya todos están en los grupos de las compañeritas, de los compañeritos, de los otros, de fútbol, de acá, de vóley, de la iglesia, de los jóvenes. Él no tiene, pero entonces la excusa es, porque yo no quiero que me anden molestando. Porque yo no quiero que mi viejo me ande persiguiendo. Entonces, esa excusa media rebelde, güey, es como que lo posiciona a la altura de los demás. Todos tienen celulares, todos están a la moda, todos están en la onda, pero él es más rebelde que todos. Ahora, si llega a decir la verdad, que mi papá no quiere ni loco que yo tenga teléfono todavía, obviamente de allá arriba va abajo.
¿no? De campeón del mundo termina en el descenso. La ropa, la marca, ¿no? La marca muchas veces genera una presión en los adolescentes, muy fuerte. ¿Sí? ¿Qué son? ¿DC? No, son parecidas. Ah, lo mío es todo DC. Para nosotros los adultos a veces es una estupidez, pero para un adolescente es marca. ¿Qué son? ¿Nike? ¿Son verdaderas? No, son de la feria. Ah, no, las mías me las compré en Depor. Y no falta el otro, como decía César, que dice, no, yo no la compré en Solano, la mía me la trajo mi papá de Estados Unidos. Es la misma, pero es de Estados Unidos, entonces es como que, olvídate, todos los negros estos tienen Nike de Solano. Entonces, los chicos muchas veces están presionados socialmente a ser igual a los demás. Nosotros los adultos entramos en el consumismo también. Y muchas veces como que estamos forzados socialmente a tener que consumir, a tener que gastar, a tener que muchas veces enfocarnos a metas a corto plazo que a veces no son significativas, pero sí lo son de alguna forma para nosotros, por H o por B. Y el apóstol Juan lo llama definitivamente la vanagloria de la vida. Aquella necesidad de querer estar a la altura de la sociedad, a la altura del mundo que me rodea hoy. Y que de repente me moviliza a hacer lo que sea para estar a la altura de ese estatus que la sociedad te impone. ¿Me explico? Muchas veces, por estar enfocado en aquellas que son metas, a veces a corto plazo, a mediano plazo, nos vemos movilizados a llegar como sea, a veces hasta transgrediendo principios de ética cristiana, ética moral, religiosa. Y ahí nos vamos a nosotros a meter en la vida de Saúl, porque si nosotros vamos al caso, todas las batallas que enfrentó Saúl fueron exitosas. Todas sus campañas militares fueron exitosas. Pero ¿cómo terminó él? Fracasado. Entonces, por eso que en el arte de la guerra, esta serie de mensajes que estamos compartiendo, el domingo pasado vimos 4 principios importantísimos a considerar. Porque en definitiva, lo extraordinario no es aquellos éxitos a corto plazo que yo pueda obtener hoy, sino que en el transcurso de mi vida se vaya consolidando delante de Dios, sea aprobada delante de Dios, y lo que yo haga en esta tierra no solo me afecte a mí, sino pueda afectar a toda mi familia y a mis hijos en el futuro. ¿Ustedes recuerdan? Yo les recalqué algo que hizo Salomón. Algo que de repente para nosotros pasa desapercibido, ¿no? Lo pasamos por alto. Pero Dios habló con Salomón. Y Dios le dijo a Salomón, tu reino ha sido quebrantado. El reino será dividido. La mayor parte del reino va a pasar a manos de un súbdito tuyo. Era Jeroboam. El reino será quitado de tu casa, será quitado de tu familia. A tu casa solo le quedará la mínima parte del reino. Entonces Salomón preguntó, ¿cuándo? Cuando te mueras. Onda que yo eso no lo voy a sufrir personalmente. No, le dice Dios. No por vos, sino por el amor que yo le tengo a tu padre. Aunque está muerto, por la memoria de tu padre
y por la promesa que le dice a tu padre, el reino no se quebrantará en tu mano, sino en la mano de tu hijo. Ay, Salomón se arrodilló y dijo, gracias, Señor, qué bueno que sos. Me importa un bledo si a mi hijo le va mal en el futuro. Gracias a Dios, yo voy a morir en paz. No importa si mis hijos viven enfermos, Señor. Yo quiero morir sano. No importa, Señor, si mis hijos no van a tener plata en el futuro, que trabajen, que se esfuercen. Pero yo quiero tener platita hasta el último día de mi vida. Para tomar mis buenos vinos. Para seguir jugando a la bocha hasta el final. ¿No le parece terrible? ¿No le parece terrible eso? ¿Quién desea el mal a su familia? ¿Quién desea el mal a sus hijos? Si todo lo que uno hace cuando llega a una cierta edad ya lo hace pensando en el futuro de sus hijos. Pero Salomón reaccionó así. Entonces, cuando nosotros miremos a Saúl, tenemos que verlo ahora desde esta perspectiva. Que Saúl tuvo victorias en el corto plazo, en el mediano plazo de su reinado. Se enfocó en ciertos enemigos, los enfrentó, los derrotó, pero cómo llevó adelante todas sus campañas militares fueron en contra de principios divinos que terminaron con su vida, destruyendo su vida. Entonces, no se trata de llegar a lo que queremos, como sea. Se trata de que en el transcurso de la vida que yo vivo, aplique la palabra de Dios a mi vida. Mucha gente suele decir, como hablábamos el jueves acerca de discernimiento, ¿no? A veces mucha gente suele decir, yo estoy re sano y no voy a la iglesia. Y aquella que va a la iglesia está re enferma. Yo no necesito de Dios. Y yo no voy a la iglesia y estoy sano. Y esta que va a la iglesia todos los días vive enferma. O yo no voy a la iglesia y a mí no me falta nada. Tengo plata, tengo trabajo, no me falta nada. Mi hermana, mi cuñada, va a la iglesia y no tiene un mango, no le alcanza la plata, vive siempre con lo justo, llega al mes con lo justo. Y es como que pareciera que mi éxito del momento, mi prosperidad del momento, es justificable. Cuando tengo que empezar a hablar de la forma en la que yo vivo, la manera en la que yo vivo, como que justificase mis acciones, como que justificase mi forma de proceder. El narcotraficante, como el que vende droga en algunos de nuestros barrios, muchas veces prospera. Y muchas veces de un día para otro tiene lo que muchos deseáramos tener. No porque solamente lo deseáramos, sino porque mirándolo y considerándolo, lo necesitamos. Y qué bueno que podría ser tener lo que muchas veces otros tienen, porque eso implicaría mejor calidad de familia, mejor calidad de vida para nosotros, para nuestros hijos. ¿No es así? Entonces, de repente, el narcotraficante cambia de un día para otro su casa. Y muchas veces tiene lo que todo el mundo desearía tener. Auto, lancha, motos de agua, kayak. De ir a vacacionar a Punta Lara, pasa a vacacionar en Punta Cana. De comer arroz, polenta, algunos ñoquisitos los domingos. Vas a comer asado 3 veces por semana, a comer en restaurantes. Ahora, ¿cómo llega a eso? Ustedes saben, con sangre inocente. Gente que muere por alguien del último eslabón de esa cadena que necesita consumir y que está dispuesto a matar por 2 pesos para poder alimentar a aquel que tal vez es el 3er, 4º, 5º, 6º eslabón de la cadena de corrupción. ¿Me explico? Entonces, que yo tenga hoy lo que otros no tienen no significa bendición total.
¿Sí? Mi bendición no es tener salud, tener plata, tener todo lo que quiero tener. Bendición es tener a Jesucristo. Entonces yo, porque alguien no tenga plata, yo no puedo decir que él no está bendecido y yo estoy bendecido. Nosotros a veces los decimos. Mi cuñada no tiene un mango. Yo, gracias a Dios, estoy bendecida. Mi suegra está enferma. Vive enferma, pobrecita. Yo, gracias a Dios, estoy bendecido. Mi hermano, pobrecito, perdió todo. Yo, gracias a Dios, estoy bendecido. Tengo todo. Entonces el que perdió todo. Entonces el que está enfermo. Entonces el que no tiene plata. ¿No está bendecido? Vos estás bendecido, tengas o no tengas plata. Vos estás bendecido, estés sano o estés enfermo. Vos estás bendecido, teniéndolo todo o no teniéndolo todo. La bendición no se mide por las cosas materiales. Porque entonces todos nosotros seríamos un grupo de miserables y los narcotraficantes serían un pueblo bendecido. Porque ellos sí pueden pagar en el Trinidad una atención individual. Nosotros no, a menos que tenga obra social. ¿Me explico? Es decir, vos estás bendecida. Mira que vos estás bendecido. No le vayas a decir a ningún hermano bendecida, no sea cosa que le guste y lo vamos a tener que orar. Ninguna hermana, vos estás bendecida, vos estás bendecido, vos estás bendecido, vos estás bendecido. Tengas o no tengas. ¿Cómo estás? Hay una hermana en Misiones, que Marta la conoce, amiga de Marta. Creo que es madrina, algo así, una cosa. ¿Cómo está, hermana? Bendecida y en victoria. Una misionera, ¿eh? Bendecida y en victoria. Y siempre tiene su arrogancia, ¿no? Bendecida y en victoria. Si una persona puede considerarse que está bendecida y en victoria porque no vive los flagelos o las dificultades que otro vive. Y la realidad es que yo estoy bendecido y en victoria, no porque las cosas me salen como yo quiero, sino porque yo tengo a Jesucristo. Algunos dicen que Jesús tenía mucho poder adquisitivo. Otros dicen que Jesús era súper pobre. Y ni una cosa ni la otra. No era de clase media la familia de Jesús. Era de clase baja. Eran humildes. Tenían ciertos ahorros porque estaban José vinculado a lo que es el oficio de la construcción. Era carpintero, y un carpintero no era simplemente el que hacía bancos, mesas, sino aquel que talaba árboles para construcción de casas, moldeaba madera para los detalles artesanales de las casas. Entonces no era un arquitecto, tampoco un maestro mayor de obra, pero tenía un cierto presupuesto como para vivir, no súper bien, pero para vivir. Cuando la Biblia dice que ellos fueron a Belén, que ellos buscan un mesón para alquilar, de alguna manera la Biblia ya nos está mostrando que cierto dinerillo tenían como para poder alquilar un hotel, para poder alquilar un aposento en el que pudiesen pasar la noche. Como no había lugares en los hoteles, en los mesones de la época, fueron a parar a un establo que era la playa de estacionamiento de los mesones. Es decir, donde dejaban los burros, los caballos, o algún camello, algún afortunado que tenía camello, era como tener Ferrari. Y ahí fueron a parar, a dormir a la playa de estacionamientos. No tenían mucho poder adquisitivo, tenían lo básico. Pero nuestro Rey, nuestro Señor, era la bendición que el mundo necesitaba. Entonces, no midas tu éxito por lo que tenés.
No midas y no definas tu vida victoriosa por las metas alcanzadas a corto plazo, a mediano plazo, que pueden tener que ver con adquisiciones. ¿Me explico? Con adquisiciones, con las adquisiciones que de repente son parte de mi oración, parte de mi necesidad, porque no significan todo. Entonces, algo que nosotros tenemos que cuidar, de no definir bendición solamente aquellas cosas que de repente yo tengo por la gracia de Dios y otro no tiene. Porque la bendición es tener a Cristo en el corazón. Levante esa mano y dele gloria a Dios. Mira al que está a tu lado y decís, ¿tenés a Cristo? Estás bendecido. Amén. Porque lo que le pasa a Saúl, es decir, esto no significa que nosotros nos vamos a caer en el conformismo. Si vos tenés un buen trabajo y tenés dinero y podés ahorrar y podés darle a tu familia una mejor calidad de vida de la que vos tuviste, gloria a Dios. Qué bueno que así sea. ¿Me explico? Lo que uno tiene que saber es que lo que yo tengo que ver es que mi vida, yo tengo que desarrollar una cultura bíblica. Y la cultura bíblica se puede obtener a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la Biblia. Entonces, ¿cómo se entiende esto de cultura bíblica? Yo desarrollo a mi familia en una cultura bíblica cuando toda mi familia no se rige solamente por lo que considera que es lo correcto, sino por la instrucción que hemos recibido a través de la palabra de Dios. ¿Me explico? Toda mi forma de proceder se rige influenciada por la palabra de Dios. Entonces, imagínate. Por ejemplo, acá Gaby es comerciante, ¿no? Él tiene que vender. Pongo como ejemplo. Yo soy vendedor. Entonces, él es cristiano. Entonces, mira, como vos sos hermano, ¿qué te voy a joder? Te digo la posta. Mira, esto es así, 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 así. Bueno, viene él. Como vos no sos cristiano, como él no es cristiano, yo no le digo, como vos no sos cristiano, a vos te la mando a guardar. No se lo digo, pero se la mando a guardar. Le vendo gato por liebre. ¿Cuál es la diferencia para mí? Es que él es cristiano. A él no lo puedo joder. A él no lo puedo joder, porque somos hermanos. Pero a este sí, porque si este es, ¿quién sé yo quién es? No sé si tiene plata o si no tiene plata. Entonces, ¿eso es tener cultura cristiana? ¿Cultura bíblica? No. Porque yo con él, porque es cristiano, desarrollo una forma. Y con él, como no es cristiano, de otra. Entonces, a él y con él hago acepción. Eso no es cultura bíblica. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Es decir, que él es cristiano, él es mi amigo, yo sé cuánto cobra él, yo sé si él tiene posibilidades económicas o no, voy a ser sincero con él, pero también lo voy a hacer con él, porque yo no lo conozco, por ahí es inconverso, por ahí no tiene a Cristo en el corazón, pero Dios también le hace justicia a él. Y como yo sé lo que yo tengo que hacer, yo tengo más responsabilidades. Si uno tiene cultura bíblica, cuando uno conoce la palabra de Dios y entiende que su vida se rige por la palabra de Dios, no por su conveniencia. Todo lo que nosotros hacemos tiene que glorificar a Dios. Yo tengo que pensar que todo lo que yo hago tiene que glorificar a Dios, porque yo soy un altar. Yo honro a Dios permanentemente. Levante esa mano, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Amén. Yo desarrollo una cultura bíblica, ¿no? Es decir, no solo con mis hermanos cristianos. Yo tengo ciertos cristianos, ciertos criterios con Patricia, con Ayelén, con Marcelo, con mi suegra, con Osvaldo, con Augusto, con Adela, con él, porque son cristianos. Pero con la maestra de mi hijo, olvídate. Es una impía. Una filistea, una cananea inmunda.
una egipcia. Y la cultura bíblica afecta mi forma de vida. De manera que yo lo llevo a la práctica con los cristianos y con los no cristianos. Con los que tienen mi fe como con aquellos que no tienen mi fe. Entonces nosotros vemos a Saúl, que Saúl se enfoca en su meta. Que Saúl se enfoca en sus proyectos. Y que Saúl va a la carga, pero desarrolla principios no establecidos por Dios para él. Entonces, nosotros vamos a ver que él va a su meta y gana. Y sale victorioso. Y sale triunfante. Pero sin embargo, sus formas son reprobadas por Dios. Entonces, que hoy cantes victoria, Saúl, no significa que tendrás final feliz. Que hoy salgas con la tuya no significa que tengas final feliz porque estás desaprobado delante de Dios. Pero yo estoy bendecido. Yo estoy en victoria. ¿Quién te usa, Samuel? Te está usando el diablo, papá. No. Que hoy estés en victoria no significa que hayas sido aprobado por el Señor. Por eso me encanta lo que dice el pastor Nufio, ¿no? Cuando él habla permanentemente de que hagamos lo que hagamos, no se trata de los resultados que tengamos, se trata de que seamos aprobados delante de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la clave de nuestra victoria, que nosotros seamos aprobados delante de Dios, porque después mucha gente va a decir, yo hice mucho para vos, Señor. Y Dios le dirá, no te conozco. Yo te serví con todo mi corazón. Yo no te conozco. Señor, yo no te conozco. Yo profeticé en tu nombre. Yo no te conozco. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Iniquidad es cometer un error a sabiendas. Hacer algo intencionalmente cuando yo sé que está mal. Es una rebelión a lo establecido, una oposición a lo que está establecido. Es como cuando de repente vas caminando por la vereda y te ponen un cartelito ahí, por favor no pise, cemento fresco. ¿Quién se cree esta que es? Que dueña de la vereda. Y ahí va a dejar tu taco, tu zapatilla. Yo paso igual. Abran paso. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta con los sugieres cuando están acá. Tenemos que respetarlos. Porque los sugiere la Sole, el Néstor, la Rosita, el Guille, o Estela, o quien esté. Pero son autoridades. Están para cumplir una idea que establecemos de trabajo y que tiene que ser respetada. Entonces muchas veces me dicen, yo hago lo que yo quiero. Y todo eso se define como iniquidad. Porque es una rebelión a lo establecido, a algo que se estableció a sabiendas. ¿Me explico? Entonces Dios le dice a todos los predicadores, profetas, ministros, apóstoles, servidores, y le dice, apártense de mí, obradores de iniquidad. Han hecho cosas buenas, han tenido grandes victorias en su vida, pero su forma de proceder ha sido pecaminosa. Entonces por eso, usted tiene que tomar en cuenta lo que dice el salmista David. En el Salmo 37, cuando nos aconsejan y dicen, no tengas envidia de los pecadores. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ay, ¿cómo puede ser? Le robó el marido a la otra. Y mira qué bien que anda. Y yo con este ogro que tengo acá. ¿Y cómo está? Solo para saber, a ver si le va bien o si ya se está peleando. Re bien. Pasé una noche de diosas. Ay, bueno, no sé por qué te llamo. Vos laburás 12 horas diarias, el otro labura 7, y vos sabés que es tramposo, gana más, la vida le va mejor. No tengas envidia. Porque no importa la victoria de hoy.
Importa que sea aprobado delante de Dios. Ya que todos roban, vamos a robar. Ya que todos mienten, vamos a mentir. Ya que todos la hacen, vamos a hacerla. Pues no se trata de la victoria de hoy. Saúl es enviado por Samuel a cumplir el propósito de Dios. Mire que está a su lado y dígale, vos sos escogido para cumplir el propósito de Dios. Amén. Míralo a los ojos y decirle, Dios tiene que ser glorificado con tu vida. Ahora vamos a ser más positivos, porque yo sé que eso pesa, ¿no? Eso pesa mucho, sí. Entonces vamos a ser más positivos, más positivistas, más amor, más fe, más paz, volemos un poco. Mirar a los ojos y decirle, tu vida va a glorificar a Dios. Amén. Eso, ay, qué lindo. Eso ya suena más lindo, ¿no? Tu vida va a glorificar a Dios, va a glorificar a Dios. Amén, 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 amén. Que se oiga el amén. Gloria a Dios, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, mi vida va a glorificar a Dios. Gloria a Dios, vamos a glorificar a Dios. Vamos a exaltar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, pasaron 500 años. ¿Cuántos están preparados para esperar 500 años una bendición? Un juicio importante. El Señor te dice, dentro de 500 años te respondo. Espérame, pacientemente esperé al Señor. Yo quiero el juicio ahora, Señor. Quiero cobrar ahora, no quiero esperar 500 años. Bueno, pero hay algo que es importante tener en cuenta. Dios le dice al pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 17, Moisés, te juro que yo destruiré a Amalek del todo. Yo te juro, Moisés, y le juro a mi pueblo que yo destruiré a Amalek del todo. ¿Por qué? Porque Amalek había atacado al pueblo de Dios. Amalek había atacado al pueblo de Israel cuando era vulnerable. Y atacaron a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Eran nómades, vivían en diferentes regiones porque se acomodaban a una distancia prudencial de naciones que podían ser consideradas vulnerables y las atacaban, les robaban. Pero no era un pueblo capaz como para enfrentar un ejército en la batalla, a otra nación en batalla. Eran ladrones, eran asaltantes, eran rateros. Esas personas que no atacan de frente, sino que se meten cuando vos dormís por el fondo de tu casa y te roban la ropa. Los amalecitas eran ladrones. Entonces merodeaban permanentemente las ciudades del desierto, el desierto del Nehuet, por ejemplo, allá entre Palestina o la tierra de Israel y Egipto, en toda esa zona desértica. Entonces toda esa zona la merodeaban ellos, vivían un año en un lugar, 3 años en otra. Entonces desde ahí iniciaban sus campañas de asalto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron enriquecidos, prosperados, con oro, con plata, con muchas joyas, alhajas, con mucho dinero, con muchas riquezas. Amalek les salió al encuentro, pero no fue adelante, fue hacia atrás. Y atacaron a los niños, atacaron a las mujeres, atacaron a todas las personas más débiles, más vulnerables. Y el pueblo de Israel, que no sabía todavía pelear, se tuvo que preparar y tuvo que ir a la guerra. Y tuvo que pelear contra ellos. Y vencieron porque Dios les dio la victoria. Pero fue terrible ese momento. Entonces Dios le dijo a Moisés, lo que te pasó, lo que le pasó a mi pueblo fue terrible. Pero yo juro que les daré la victoria definitivamente sobre ellos. Porque voy a destruir a Amalek de la faz de la tierra. No quedará ni uno vivo. Pasaron 500 años. Aproximadamente 500 años. Y ahora Saúl es el hombre que Dios va a usar para terminar obras que Dios ha empezado. Qué maravilloso es saber que yo no nací para este tiempo solamente para ocupar un lugar en este suelo, sino por un propósito que Dios tiene conmigo. Amén. Sos importante para Dios. Somos importantes para el Señor. Es decir, pero a mí no me querían mis papás. No importa. Por eso es que venciste a la muerte. Venciste al desamor.
A mí me querían abortar. Oh, por eso venciste a la muerte, por eso venciste al desamor, porque hay un propósito con tu vida. A mí no me dieron amor ni al principio, ni durante, ni hasta ahora. Oh, gloria a Dios. Por eso vences a la muerte, al desamor, porque hay un propósito con tu vida. Saúl había nacido para un momento específico y Dios iba a terminar lo que había empezado con la vida de él. Entonces, qué bueno es mirar a la familia, mirar a la casa y decir, wow, yo por algo estoy acá, por algo estoy hoy en la iglesia, por algo tengo a Cristo en el corazón, y yo que me quiero morir, y yo que quiero vivir encerrada, y yo que quiero vivir en depresión, Dios tiene que hacer algo conmigo y quiero que lo haga ya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, la Biblia dice que Dios iba a cumplir los propósitos que Él tenía que terminar con la vida de Saúl. ¡Qué privilegiado iba a ser! Instrumento de Dios. Samuel le dice, prepara el ejército y anda a cumplir con lo que Dios ha prometido. Es el momento de acabar con Israel. Y la Biblia dice que Saúl va, inmediatamente prepara el ejército, un gran batallón, va a la guerra, pelea la batalla y vuelve. Y cuando vuelve, cuando está en el camino, Dios le habla a Samuel. Y le dice, estoy muy dolido. ¿Por qué le dice Samuel? Me duele haber puesto a Saúl como rey. Porque otra vez no ha cumplido mi palabra. Dice la Biblia que cuando Samuel oyó eso, se puso a orar y oró toda la noche, toda la noche. ¿Por qué oró Samuel toda la noche? Porque quería esperar un cambio de opinión en Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Se acabó el reino de Saúl. ¿Cómo venía Saúl? En victoria. Bendecido y en victoria. Pero ya Dios le estaba diciendo a Samuel, estoy arrepentido. Pero me llegó un WhatsApp, Señor. Dice que le fue re bien. Pero no hizo lo que yo le pedí. Por lo tanto, se acabó su reino. Va a ser quitado. Yo ya me proveí de otro. Entonces Samuel se pone a orar y ora y ora y toda la noche oró y lloró. Y Dios no cambió de plan. Entonces se levanta Samuel a la mañana y se va. Dice, ¿dónde está Saúl? Y le dicen, ya viene por Gilgal. Y se va hasta Gilgal y lo encuentra Saúl. Y ahí viene Saúl grandote, bien arrogante. Y le dice, hice todo lo que me dijiste. ¿Ah, sí? Todo. ¿Qué me dijiste? Me dije que pelees contra Amalek y los destruyas a todos. Ya lo hice. ¿Pero cumpliste todo lo que Jehová te pidió? Todo. ¿Mataste a todos los que tenías que matar? Ah, sí, pero le perdoné la vida al rey y como empieza a hablar Saúl, es tremendo. Miren lo que les dice. Yo he cumplido, verso 13, la palabra de Jehová. Entonces Samuel dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Qué hacía Samuel? ¿Especialista en qué era Samuel? En echar culpas. ¿Se acuerdan? El domingo pasado, Samuel, especialista en echar culpas. Mis problemas son mis hijos. Pastor, mis problemas son mis hijos. Mi problema es mi marido. Mi problema es mi esposa, la bruja. Mi problema es el pastor, porque si yo no tuviera este pastor que tengo, pum, 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 allá arriba estoy. Mi problema, siempre hay un culpable. Macri, mi patrón, el encargado de obra, el capataz, mi suegra, mi suegro, mi hija, mi marido, la iglesia, el barrio, Solano. Me voy a ir de este barrio de miércoles a otro lado.
Siempre hay un culpable. No puedo orar. En mi casa no puedo orar. En mi casa no se puede orar. Pastor, en mi casa no se puede orar. No se puede leer una bendita palabra. ¿Puede creer? Necesito otro lugar. Necesito paz. Siempre la culpa la tiene alguien. Muchas veces el problema no es el lugar, no es el contexto, no es la gente que me rodea. A veces el problema soy yo. Mira que está a tu lado y decirle, no busques una Eva. Amén. Vamos. Ahora mira a otro y dígale, no busques una Eva. Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol, de todo se puede comer, de este no. La Biblia dice que fue Eva, miró el árbol, codició el fruto, lo agarró, lo comió y se lo dio a su marido. Vino Dios y no fue a la serpiente a decirle, rata inmunda, ¿qué hiciste? Tampoco fue a Eva a decirle, víbora, sos una víbora, ¿cómo vas a hacer eso con tu marido? Te usó el diablo, infeliz. No, fue al hombre y le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Y ella tiene la culpa. No le pidió, Dios no le habla a Eva. Eva habla porque es mujer. No sé qué si las vengo defendiendo. Dios no le habla a Eva porque es mujer. Pero es verdad, no le habla a Eva porque es mujer. Pero responde a Eva porque Eva fue la única que intercedió y dijo la verdad. Eso, claro. Dios no le habla a Eva porque es mujer. La responsabilidad se le había dado al hombre. Y le dice, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Entonces salta Eva, ni lerda ni perezosa. Y le dice, lo que pasa es que la serpiente me engañó y yo comí. Me engañó. Fui engañada, es verdad, yo comí, pero fui engañada. Entonces Dios no le habla a la mujer, pero responde la oración de la mujer. Entonces va a la serpiente, dice, te maldigo, desde ahora te arrastrarás. Le pide cuentas a Adán. Dice, vos tenías la responsabilidad, a vos te di el mandamiento, no coman del fruto. Entonces, sentencia a la serpiente, sentencia a Eva y sentencia a Adán. Pero le habla a Adán y dice, ¿qué hiciste? Va y le pide cuentas al hombre, a Adán, y él echa la culpa. Entonces, una de las claves de nuestra victoria no está en desligarnos de responsabilidades, sino en asumir nuestro error. Y Saúl era experto para echar la culpa. El problema, pastor, es mi trabajo. En mi trabajo no se puede. El problema son mis compañeros. El problema es todo lo que hago. El problema es todo. No, decirle, es el momento de que te pongas las pilas. Mirá que está todo decirle, es el momento de que te pongas las pilas. Dios te está hablando. Miralo a los ojos y decirle, ponete las pilas una vez por todas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 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 ¿Cuántos dan gloria, 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 gloria a Dios? ¡Aleluya! Y a su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué hiciste? ¡Cumplí! ¡No! Sí obedecí. ¿No tenía que ir a la guerra? Sí. Fui a la guerra como Dios me mandó, pero no hiciste lo que Dios te dijo que hagas. Cumplí el mandato de Jehová. Tu Dios. Presta atención a ese detalle. Tu Dios. No está diciendo mi Dios, nuestro Dios.
tu Dios. Hice lo que Jehová tu Dios me pidió. Cumplía la palabra de Jehová. No cumpliste, porque la obediencia parcial no es obediencia. Digan conmigo, la obediencia parcial no es obediencia. Ahí comienza el problema. Punto número 1, para tener en cuenta. Digan conmigo, obediencia al llamado. Muchas veces, yo digo, pero yo hago lo que puedo. Hice lo que pude. Y en este caso, Saúl dice, yo hice, fui. El problema no era Amalek, ya lo destruimos. Ya los maté. Pero no fue lo que te pidió Jehová. Dios te dijo, destruye todo. No dejes a nadie con vida, ni siquiera a los animales. Porque es la sentencia de Dios para un pueblo que por años ha matado inocentes, ha matado niños, ha matado jóvenes, ha matado mujeres, ha dejado a madres sin hijos. Este pueblo ha dejado a muchas madres sin hijos, ha dejado a muchos hijos huérfanos de padre y madre. Este pueblo no ha respetado el patrimonio de otras familias y les ha robado, les ha saqueado. Lo que yo les exijo a ustedes, este pueblo no lo ha respetado, no ha sabido respetar familia, porque uno puede decir, ¿y por qué mataron animalitos? ¿Y por qué mataron gente? ¿Y por qué mataron mamás? ¿Y por qué mataron niños? Porque era la sentencia de Dios a un pueblo que no respetaba la vida. Era la sentencia de Dios a un pueblo que no le daba valor a la vida humana, que sacrificaban niños a sus dioses, que sacrificaban a personas, les cortaban la cabeza y los colgaban como si fuesen antorchas para iluminar su ciudad. Y aquí saca los ninivitas y los asirios un modelo de juicio para los pueblos conquistados, vencidos. Entonces Dios les dice, así como los atacaron ustedes, han dejado niños huérfanos y han sacrificado a esos niños en sus altares, a sus dioses paganos, han dejado a niños huérfanos, han dejado a madres sin hijos, no han respetado la propiedad del otro, no han respetado la propiedad del prójimo, y yo voy a ejecutar mi juicio con vos, Saúl. Destrúyelos a todos, no los perdones, porque todos están contaminados por el pecado. Si uno vive, volverá a propagarse la maldad de ellos. ¡Mátalos! Obedece mi mandato. Esta es mi misión para vos. Ahora va Saúl, hace lo que tiene que hacer y vuelve. Y dice, yo cumplí todo. Y Samuel le dice, no. Ha sido parcial tu obediencia. Entonces eso es algo que nosotros vamos a tener que empezar a pensar. Porque él dice, yo obedecí. Lo que pasa que, claro, había vacas gordas, había animales gordos. Yo dije, lo voy a traer para ofrendarlo a Dios. ¿Cómo? Digan conmigo, las cosas que no me bendicen, ya voy a empezar a destruirlas. Amén. Todo lo que no nos bendice, empecemos a destruirlo ahora. Todo lo que no nos bendice, empecemos a destruirlo ahora. No le tengamos compasión. Porque dice la Biblia, en la versión NBI, que todo lo que era despreciable lo mataron, todo lo que era despreciable lo destruyeron. Pero cuando vieron vacas gordas, dijeron, esa afuera. Chivo gordo, afuera. Corderito gordo, afuera. Y todo lo que vieron importante, lo separaron. Porque le tuvieron compasión. Muchas veces hay cosas que nosotros eliminamos de nuestras vidas y hay otras cosas a que las dejamos. Porque le tenemos cierta compasión. Porque creemos que podemos sacar ciertas ventajas. Y lo que no es de bendición para nuestra vida, lo que Dios pide que saquemos, tenemos que sacarlo ya. No dejes que de repente ciertas relaciones, ciertas personas sigan poniendo en riesgo tu vida. Ciertos hábitos sigan poniendo en riesgo tu vida. Ciertas costumbres sigan poniendo en riesgo tu vida espiritual. Porque contra algunas cosas fueron duros, pero con otras fueron compasivos. Y hay veces en nuestra forma de proceder, con ciertas cosas somos drásticos, dramáticos, pero con otras somos permisivos. Y eso es lo que tenemos que destruir en el nombre de Jesús. Porque no importa cómo ganamos la batalla hoy, lo que importa es que podamos perdurar en el tiempo, porque en definitiva la victoria no es nuestra, es del Señor.
Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor le dice, ¿por qué no escuchaste? ¿Por qué no prestaste atención? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es, digan conmigo, capacidad auditiva. Para oír lo que Dios está hablando. Porque Dios le habló a Samuel. Y Samuel transmitió el mensaje a Saúl. ¿Pero Saúl escuchó? Sí escuchó, pero no le dio importancia. Muchas veces venimos a la iglesia, oímos la palabra de Dios y nos vamos. Y nos vamos y pensamos, ¿y cómo estuvo hoy? Y estuvo duro el pastor hoy. ¿Cómo estuvo? Estuvo re lindo hoy. ¿Y por dónde vas leyendo? Y estoy por Jueces. ¿Y cómo está? Oh, horrible, re aburrido. ¿Y por dónde estás? Por Samuel. Ay, qué lindo libro. Entonces, de repente nos vamos iluminando con algunos libros, pero no vamos teniendo la capacidad auditiva de ver que Dios nos está hablando ahí. No estamos entendiendo el mensaje que está viniendo, que Dios nos está dando a través de lo que estamos leyendo, a través de lo que estamos escuchando. Y muchas veces Dios nos está hablando y nosotros lo tenemos como un mensaje más. Una vuelta, yo escuché ya este mensaje. Una vuelta, yo lo escuché en la radio. Una vuelta, yo leí este pasaje. Y a veces tomamos como que yo leí, yo escuché. A veces pensamos que el pastor está predicando direccionado, ¿no? Y me parece que el pastor le está dando con toda la Betty hoy. Y se habrá enterado lo que dijo la Betty. Porque en esta iglesita chusmas nos faltan. Entonces empezamos a crear una idea, ¿no? De que el mensaje viene direccionado. Yo sé que el pastor le quiere voltear la cabeza a 2 o 3 acá en la iglesia hoy. Y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando, la capacidad de oír. No perdamos la capacidad de oír, porque en el momento en el que perdemos la capacidad de oír, perdemos la capacidad de obedecer. Entonces no se trata de que, ay, qué lástima que no vino mi marido, porque si mi marido venía, era todo para él el pastor. Ay, cómo no me di cuenta de grabar para que él lo escuche. Y por ahí el marido no es el problema, por ahí el problema es ella. Ay, cómo no vino la familia Mancilla, todo esto era para Carlitos, sí. Un día el pastor tiene que decirle que no vaya a la salada, que se quede, porque el mensaje es para él. Y a veces es para nosotros, Dios nos está hablando, digan conmigo, Señor, dame la capacidad de oír. Aleluya, gloria a Dios. Levante esa voz, diga, Señor, dame la capacidad de oír y de entender. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El oír, porque le dice la obediencia vale más que los sacrificios. La obediencia vale más que los sacrificios. La obediencia vale más que los sacrificios. ¿De qué importa todos los sacrificios que haga si no hay obediencia? Le dice, el oír es mejor. El oír es mejor que cualquier otra cosa que puedas hacer. Capacidad de obedecer, capacidad de oír. Digan conmigo, capacidad de sumisión.